Bueno, gentes, entonces el enunciado dice: la sociedad de agencia de viaje tiene un lote de registros con la información de los viajes vendidos durante el presente verano en las distintas agencias. Ah, el presente verano, dice, bueno, tengo que cambiar los meses porque puse cualquier número. Cada registro tiene, dice, código de lugar de destino, que es un valor que está definido entre 1 y 70, número de agencia, que es un valor que está definido entre 1 y 50, cantidad de pasajeros, día y mes. Dice, el lote finaliza con un código de lugar de destino negativo. Entonces, yo hice una planillita para que veamos, hagamos visible qué cosa es esto de registro, qué cosas son cada viaje, qué significa de 1 a 70, 1 a 50. Entonces, una versión resumida de cómo podrían ser los datos sería la siguiente. Voy a cambiar un par de meses acá, que le puse... Entonces... 12, 1 y 12, no hay 3. En el enunciado dice 12, 1 y 2. ¿Perdón, Ángel? En el enunciado dice 12, 1 y 2. No, no hay mes 3. Ah, dice el enunciado, ni lo leí eso, mira. Bien. Entonces, aquí tenemos lo que podría ser una versión simplificada, seguramente han vendido más que esto, pero fíjense, cada uno de estos renglones es un registro, y un registro es un viaje. Cada uno de estos es un viaje. Y hablamos de registro porque son un conjunto de valores que tienen que trabajarse en conjunto. No es que me interesa a mí este destino con esta agencia, con esta cantidad de pasajeros. Me interesa que el destino 2, en la agencia 3, el día 1 del 12, compraron 5 pasajes para ese destino en esa agencia. ¿Se entiende? Entonces, que haya destinos definidos entre 1 a 70, que haya agencias definidas de 1 a 50, no significa más que eso, que si existe un número de destino va a estar entre el 1 y el 70, y que si existe un número de agencia va a estar definido entre el 1 y el 50. No que tiene que haber obligatoriamente para cada una de los destinos o para cada una de las agencias registros grabados o guardados. Acá no tengo ninguno. De hecho, yo a propósito puse una serie de números entre 1 y 10, tanto para destino como para agencia. ¿Se entiende esto, gente? Pues esto es lo primero de que todo, digamos, ¿no es cierto? Tenemos que arrancar acá entendiendo cómo está organizada la información de entrada, porque eso va a determinar después qué es lo que nosotros podamos hacer. ¿Se ve o no, gentes? Así que yo voy a tener que ingresar todo esto juntito, después todo esto juntito, después todo esto juntito. ¿Sí? Siempre así. ¿Se ve o no, gentes? Bien. Vamos entonces a ver qué es lo que se nos pide. Nos dice que termina con un destino negativo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sabemos cuántos registros hay? No. Por lo tanto, el ingreso de los registros, ¿dentro de qué marco, de qué estructura cíclica vamos a tener que hacerlo? Dentro de un while, que chequee el valor del código de destino que sea mayor o igual a 0, porque pide un valor negativo. Aunque el 0 no va a existir porque no hay agencia con valor 0, para respetar esa condición de corte tendríamos que hacer eso. ¿Se ven? Y ahora los puntos. Dice,
Y acá también es importante que nosotros pensemos cada punto, después tenemos que hacerlo todo junto, no es que yo tenga que hacer varios programas, uno para cada punto. Pero la idea es pensar cada punto por separado. Porque si yo pienso todo junto, se me hace un bolonqui en la cabeza y mira cómo me queda el pelo. Que pensó todo junto, mira. No, lo voy a tener así todos los días. Entonces, no, el problema es que es un montón de cosas que a la vez nos resulta difícil procesar. Entonces, después eventualmente si yo veo que hay conexión entre un punto y otro, bueno, rehago las cosas, pero en principio los pienso como si existieran separados uno del otro. Entonces dice la cantidad total de viajes vendidos por cada lugar de destino. Pregunta, dos preguntas hago. Primero, ¿en qué momento yo voy a poder responder esto? Cuando termine de hacer el ingreso de datos, ¿no es cierto? O sea, al final del programa yo voy a estar en condiciones de responder esto. Segundo, ¿cuántos valores distintos voy a tener que informar acá? De acuerdo al enunciado, 70, porque me dice la cantidad total de viajes vendidos por cada lugar de destino. O sea que son 70 valores distintos. Por lo tanto, si yo analizo cada uno de esos pasajes o viajes que tengo acá, yo diría, bueno, por ejemplo, el viaje, lugar de destino, ¿no? Destino, bueno, destino. Destino 1, destino 2, porque me lo hace... esa vocación de Excel y de en general de completar, mirá. Yo lo voy a hacer de 10 en vez de 70, ¿no? Bien. Entonces, yo lo que voy a hacer es, bueno, agarro esto, pongo todo en 0, y cada vez que me aparezca un valor que corresponda a este destino, voy a sumar un 1. Entonces agarro este primero. Destino es 2. Así que acá tenía 0, le sumo un 1. Destino 7. Tenía 0, le sumo un 1. Destino 6. Tenía 0, le sumo un 1. Destino 3. Lo mismo. Destino 1. Tenía 0, le sumo un 1. Vuelve el destino 3. Tenía un 1, ahora va a quedar con 2. Acá sumamos otro para el 1. Después viene el 10. Otro para el 9. Uno para el 6 más, así que le queda 2. Y uno que me faltó, el 8, exactamente. Bien. Entonces, así me quedó esto. Tendría que decir destino 1, 2, destino 2, 1, destino 3, 2, destino 4, 0, destino 5, 0, destino 6, 2, 7, 1, 8, 1, 9, 1 y 10, 1. Y 8 tenés 2. Morfé 1. A ver, vamos a sumarlo, a ver si, por las dudas... Vamos a chequear que nos cierre. Suma. Doce tenemos. Y acá hay 12, está bien. Bien, bueno. Ahí tenemos, ¿ven? Yo no pensé en programación, nada. Yo lo que hice fue la descripción del problema que tengo y cómo lo resuelvo, cómo lo veo. Pero, ¿qué podía usar yo para resolver ese punto?
Yo hice 10 valores, pero en realidad necesito 70 contadores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tengo que contar para el destino 1, para el destino 2, para el destino 3, hasta el destino 70. Incluso visualmente así es que se hace. Claro. Entonces yo puedo agarrar un vector, es hacer un vector de 70, ponerlo en 0 y después por cada uno de estos registros que se ingresan, voy a tener que sumar 1 en lo que me represente el destino. ¿Y qué me va a representar el destino? ¿Puedo relacionar el destino con alguna posición del vector? ¿Puedo hacer alguna relación entre el número de destino y la posición del vector? Sí, que el Estos son número los de destino, destinos. que el ¿Cómo? número de destino sea la posición del vector. Pero miren, yo de este lado tengo los destinos, ¿no? Y acá voy a poner la posición del vector. Del lado de la derecha pongo la posición del vector. Esta es la 0. ¿Se acuerdan que los vectores arrancan en 0? Entonces, ¿qué relación puedo tener? Que la posición del vector va a ser el destino menos 1. La posición del vector va a ser destino menos 1. Exactamente. Entonces, de esa manera tengo resuelto el punto A. Después lo vamos a hacer, ahora en unos minutos. Vamos a analizar los otros 2 puntos y después vamos a hacer la resolución en PCInt. Y después le vamos a mostrar la resolución que ya la tenemos hecho con el otro curso en el Codeblock, ¿sí? En C++. Punto 2. Dice, el número de agencia que totalice, entre todos los viajes, ahí quedaría bien un par de comitas, que para eso existen, la menor cantidad de pasajeros. Entonces, lo mismo, ¿cuándo puedo informar esto? Al final del while. Al final del programa, al final del ingreso de datos, correcto. ¿Cuántas cosas tengo que informar? En el caso anterior eran 70. ¿Acá cuántas cosas voy a informar? Un solo valor que va a ser el número de la agencia. Así es, un solo valor que va a ser el número de la agencia que menor cantidad de pasajes, cantidad de pasajeros totales tuvo, ¿no? Entonces, pero para saber cuál fue la agencia que menos pasajeros totales tuvo, voy a tener que saber cuántos pasajeros tuvo cada agencia. Así que voy a tener que hacer un procedimiento parecido pero distinto, digamos, para hacerles más lío. Entonces, sería una historia parecida, acotando las agencias del 1 al 10, en vez de 50 como son, yo digo, bueno, empiezo acá. La agencia es la 3. Voy a hacer una cuestión, si ustedes me permiten, de paso vamos adelantando algún temita de planilla de cálculo, voy a decirle, sumar si el rango de donde va a analizar es este de acá, el criterio va a ser este que está acá, y la suma la va a hacer desde acá. Entonces esto lo que me va a sumar es cuántos tengo para el 1, cuántos tengo para el 2, y así sucesivamente, ¿no? Bien, acá vamos a hacer que estos 2 rangos queden fijos. Ya lo vamos a ver cuando veamos Excel, pero digamos para hacer más rápido que andar contando. Entonces, yo si me voy fijando y hacemos el procedimiento que hicimos recién a mano, acá lo hicimos automático, me va a quedar esto que tengo acá. Y una vez que yo tengo esto acá, ¿qué es lo que voy a tener que hacer?
¿Qué es lo que Comparar y hacen? ver. Comparar, y acá me va, por lo que veo, va a ser la agencia 10 que tiene 18, ¿no? ¿Se ve? Creo que era el mínimo, ¿no? Ah, perdón, el mínimo. Así que el mínimo puede ser las que tienen 0, si no lo descartamos, en el enunciado no dice descartar, así que estaría bien que digan la 2, o que digan la 4, o que digan la 6, o que digan la 9, o que digan la 2, la 4, la 6, la 9, lo que ustedes gusten, va. Pero en general, como calculamos nosotros, va a decir la 2, ¿no? Porque es la primera que encontramos con ese valor más chico. ¿Se ve, gente? Y el último punto. El último punto dice, el total de viajes vendidos... Ah, perdón, ¿y qué uso acá? Acá habíamos dicho que para esta un vector de 50, de un vector de 70, perdón. Y para el punto B, ¿qué usamos? Un vector con el número de agencias. La cantidad. ¿Cuántos son? Es un vector de 50, ¿no? Y asocio la posición a el número de agencia menos 1. Acá asocié la posición con el número de destino menos 1. ¿Se ve? Y el último punto me dice, el total de viajes vendidos por la agencia 50 el 15 de diciembre. En nuestro caso, la agencia 50 no vendió nada, así que ningún viaje coincide, así que va a decir 0, ¿no? Pero acá no necesito un vector, no necesito nada, simplemente preguntarme si la agencia 50 y el día es tal y el mes tal, se acabó la historia, voy acumulando la cantidad de viajes. Acuérdense que cada una de estas filas es un viaje. ¿Estamos? Bueno, entonces los dejo con el profesor Brian, quien va a interpretarle va a hacer la resolución en el PCIN, después le mostramos la resolución en el Codeblock. ¿Estamos? ¿Se ve, gentes? Profe, una pregunta. Sí, señor. En este caso, para este ejercicio, ¿nos conviene hacer un vector en el que se ponga el destino, agencia, cantidad de pasajeros, bueno, todas las variables, o un vector para destino, un vector para agencia, un vector para cantidad de pasajeros, cuando se vayan poniendo los valores? No podés. Nosotros no podemos hacer un vector acá para guardar los datos, porque no sabemos la cantidad de datos. Nosotros no podemos hacer un vector en el cual guardemos todos los valores de destino, de agencia, de cantidad, porque no sabemos cuántas filas tenemos, cuántos registros hay, así que no podemos hacerlo. Fíjate que yo estoy usando un vector porque sé que hay 70 agencias, destinos, y otro vector porque sé que hay 50 agencias. Pero acá no puedo guardarme, no se trata de guardarme en el vector todos los datos, como si a veces me viene bien en otros ejercicios, ¿no? No en este caso. Ahora vamos a ver la resolución, así a lo mejor eso te aclara el panorama. ¿Estamos? Sí. Bien, adelante entonces. Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, voy a minimizar todo esto. Un segundo, minimizo todo. Esto no se minimiza. Este botón, listo. Ya estoy abriendo. Un segundo, ¿dónde está el PCInt? Ahí está, no, ahí ya lo abrí. Ahí ya lo abrí. Habíamos hecho un Acceso directo. Sí, sí. Abro el diagrama y empezaríamos a diagramar la problemática, ¿no? ¿Dónde tenías el ejercicio? ¿En el Word? En el Word está el ejercicio. Si así lo leo.
Acá calculo. Bien. Este era el de la agencia de viaje, era el de la agencia de viaje, el 2, ¿no? Sí. Yo digo como para ir teniéndolo así, tengo los datos acá. Bien, esto para hacer las pruebas. Tengo esto y bueno, y el diagrama. Lo primero que vamos a tratar de hacer, siempre que nos encontremos con un problema, y después de haber hecho todo este análisis que hicieron acá con Daniel, es tratar de representar dentro de nuestro programa cómo es que se ingresan los datos. Eso es lo primero. Después empezamos a resolver cada uno de los puntos. En este caso habíamos dicho que íbamos a utilizar un while para poder representar los datos. Bueno, entonces vamos a incorporar acá el while. Bien. Y el while debería pedir datos mientras que. Pregunto, ¿no? Mientras, ¿pero qué? ¿Qué tiene que ser mayor a 0? Mientras el número de agencia sea mayor o igual a 0, ¿no? ¿Por qué igual? Porque si ustedes se fijan en el enunciado... el destino, ahora lo cambiamos. Es cuando el número de destino, con un número de destino negativo. Bueno, igual el número de destino 0 no van a ingresar, así que también estaría bien poner directamente mayor, o mayor o igual también estaría bien, porque el 0 no debería estar incluido. Número de destino, ¿no? Como nosotros lo tenemos acá, el número de destino, lo que vamos a tener que hacer es antes de llegar a este while, pedir ese dato. Entonces vamos a poner acá, solicitamos el número, y le ponemos número de destino. Pedimos el número de destino. Y obviamente, una vez que pedimos el número de destinos acá afuera, lo que vamos a hacer es pedirlo adentro del while, pero abajo de todo. Ya que ese número de destino no queremos que forme parte dentro del lote de datos. El número de destino igual a 0, lo que me está indicando es que yo tengo que dejar de pedir datos. ¿Ok? Entonces, ese dato, ese número de destino, nosotros no lo vamos a incluir, entonces lo ponemos abajo, dentro del while, pero abajo de todo. Y entonces, ahora sí, dentro del while, vamos pidiendo cada uno de los datos, que eran... ¿dónde está el enunciado? Número de agencia, entonces vamos a poner número de agencia, el otro era, ¿cuál? Segundo dato. Cantidad de pasajeros. Destino. No, número de destino es... ¿Cómo destino? Pero destino, lugar de destino. Segundo, la agencia. Ya me lo estás complicando. Tengo- Lo tengo. Está. Bueno, lo que pasa es que justamente quería estar minimizando, maximizando. Código de destino. Código de destino, número de agencia, cantidad de pasajeros, días y mes. Entonces, cantidad de pasajeros, día y mes. ¿Ok? Si a ustedes no les parece mal, podemos simplificar y día y mes no lo ponemos. No lo usamos. Tengo que usar. Sí, el día. Perdón. Ya estamos rompiendo el programa. No, perdón. Entonces ya con esto tendríamos hecho la carga de los datos. Obviamente que ustedes también le podrían poner ahí ingrese número de destino, ingrese cada una de las cosas, pero vamos a hacerlo así para hacerlo más rápido. ¿Bien? Y no tenemos que estar tanto rato escribiendo. Entonces, una vez que teníamos esto, una vez que ya tenemos definido cómo vamos a cargar los datos, lo que tenemos que hacer es tratar de resolver cada uno de los puntos. Empezando siempre por el primero. Así que vamos a agarrar el primer punto, que dice la cantidad total de viajes vendidos por cada lugar de destino. Para solucionar ese ejercicio, nosotros habíamos dicho que teníamos que utilizar ¿qué? Un vector. ¿De cuántos elementos? 70. 70, exactamente, 70. Un vector de 70. ¿Por qué de 70? Porque si ustedes se fijan, el enunciado dice la cantidad total de viajes vendidos por cada lugar de destino. Eso quiere decir que voy a necesitar una cantidad por cada lugar de destino. Por ende, vamos a necesitar un vector de 70 porque tenemos 70 destinos. Y ese vector de 70 lo que va a guardar es ¿qué? En cada uno de los elementos. El No. código. La No. cantidad, contar. No. Eso quiere decir que lo que vamos a hacer es crear
un vector de contadores, ¿ok? Bien, vamos a crear un vector de contadores, que no es cualquier cosa decir vector de contadores, porque nosotros al saber que es un vector de contadores, ¿qué es lo que pasa con un contador? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un contador? Inicializarlo en 0. Bien, entonces al vector de contadores, en este caso, lo debemos inicializar en 0. Entonces primero vamos a crear el vector. Para crear el vector, recuerden que es una operación, ponemos dimensión. Pelotudo. Y acá el nombre del vector. En este caso, ¿cómo se debería llamar el vector? A ver, era destino cantidad, ¿no? Cantidad por destino, ¿cómo es? ¿Qué decía? Sí, ponele... Cantidad total de viajes vendidos por cada destino. Bien. Cantidad de viajes. Viaje. Le vamos a poner becan. Listo. B cantidad. Y acá vamos a tener 70. Entonces, lo que habíamos dicho era que una de las cosas que íbamos a hacer era inicializarlo en 0. Recuerden que si ustedes están usando C++, lo pueden inicializar poniéndole esto directamente acá al lado, ¿sí? Bien, cuando lo declaran pueden hacer esto, pero en PCI no se puede hacer, así que lo que vamos a tener que hacer es recorrer el vector y ponerlo en 0. ¿Qué utilizábamos nosotros para recorrer un vector? Un for. Entonces vamos a poner acá, ponemos ahí 1, de 0 a 69, que va a ir de 1 a 1, y acá lo que vamos a poner es a cada uno de los elementos del vector en el índice i, sin el dimensión, yo acá lo estoy copiando para hacerlo más rápido, es igual a 0. Entonces de esta manera cada uno de los elementos del vector los pongo en 0. Así es en el diagrama, en C++, recuerden, con las llavecitas ya lo tendrían. Una vez que ya tenemos todos puestos en 0, lo que necesitaríamos hacer es contar la cantidad de ventas, ¿será? Sí, de viajes que se realizaron. Entonces, como es un contador, lo único que vamos a hacer es aumentarle uno más. O sea, vamos a ir contando por cada uno de los viajes. Y como esto, el while este que está acá, está representando los viajes que se vendieron, ¿no? Pues son los viajes. Un segundo acá. Por cada registro tienen cada registro de viaje. Bien, tenemos esto. Entonces, acá cada repetición de este for, de este while, va a representar un viaje. Entonces acá lo que vamos a hacer es contar. Y bien, como habíamos dicho en su momento, lo que íbamos a hacer era la cantidad en el índice número de destino menos 1. Hacemos b cantidad número de destino menos 1 más 1. Bien, de esta forma estaríamos contando cada uno de los viajes que se hicieron para ese destino en esa agencia. ¿Se entiende? ¿Va hasta acá o no va? Y ahora, ¿qué es lo que nos estaría faltando hacer? Ya lo inicializamos en 0. Bien. Ya los contamos. Bien. Y ahora necesitaríamos mostrarlo. Y de vuelta, ¿cómo lo mostraríamos? Tendríamos que hacer ¿qué con el vector? No. Exactamente. Vamos a necesitar un for para recorrer el vector. Afuera. Bien, vamos a necesitar un for para recorrer el vector e ir mostrando cada uno de los elementos de ese vector. Entonces empezaría en 0, terminaría en 69, e iría de 1 en 1. Déjeme que muevo esto que está acá, esto lo ocultamos, controles, que no sé qué, pim pam pum, ahí lo tenemos. Entonces ahora, por cada una de las repeticiones, lo que vamos a hacer es mostrar un mensajito. ¿Qué le podríamos poner? Cantidad del destino. Hashtag, ¿no? Para el número. Uy, ¿cómo se hace el número acá? Del número, y acá le podríamos poner el número de destino. Fíjense, si yo quiero mostrar
el del primer número de destino. ¿Cómo yo puedo decirle acá a la computadora que me muestra el del destino 1? ¿Qué tendría que hacer? Para decirle que me muestre el del destino 1. A 1 y después a 2. Mostrar el vector en la posición 1. Sí, eso para saber la cantidad, pero si yo además quiero indicarle al usuario qué destino es, junto con la cantidad sumada, ¿qué debería ser? Yo quiero decir destino 1 y cuánto, destino 2 y cuánto. Entonces, para mostrar ese 1, 2, 3, ¿qué debería ser? Y más 1. Y más 1, no será. Y- Exacto. Fíjense, y más 1. Esto lo que va a hacer es mostrarme, va a empezar en 0, como es 0, es el primer elemento dentro del vector, ese 0 le suma 1, y entonces me va a mostrar un 1, no me va a mostrar un 0. Y así sustantivamente, no mentira, no, sucesivamente. Bien, entonces ahora, una vez que tenemos esto, le pondríamos los 2 puntos, y pondríamos, no sé, sí, destino 1, y acá ponemos la cantidad, ¿no? Y para mostrar la cantidad, estaba en el B cantidad, cantidad, en el índice I en este caso. Fíjese que acá no hacemos I menos 1. ¿Por qué no hacemos I menos 1? Porque el for empieza en 0. Si el for empezaría en 1, tendríamos que hacer I menos 1, y acá, en vez de mostrar I más 1, mostraremos I solamente. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Amenazas? ¿No? ¿Tampoco? ¿No? ¿Por ahora? Bueno. Bien, vamos a hacer el segundo entonces. El número de agencia que totalice... el número de agencia que totaliza entre todos los viajes la menor cantidad de pasajeros. ¿Bien? ¿Qué podemos utilizar acá? ¿O qué habíamos dicho que íbamos a utilizar para resolver este punto? Como estructura de datos, un vector. Un vector. Como estructura del algoritmo, bueno, el UV que ya está hecho, decisiones para saber si es el más chico, varias cosas. ¿Ok? Entonces, en este caso necesitaríamos un vector. ¿Y qué guardaríamos en el vector? No. El vector te ayuda a encontrar la agencia. Claro, el vector va a servir para acumular la cantidad de pasajeros. Exactamente, va a servir para acumular la cantidad de pasajeros. ¿Y qué va a representar el índice del vector en este caso? O cada uno de los elementos del vector. ¿La cantidad de pasajeros de qué? De una agencia o de cada agencia. ¿Bien? Por lo tanto, el vector va a representar la cantidad de pasajeros de cada agencia. Por ende, la cantidad de elementos que vamos a necesitar para ese vector va a ser igual a la cantidad de agencias. ¿Ok? Por ende, van a ser un vector de 50, básicamente. Entonces, vamos a poner... ¿Qué le puse de cantidad? Bueno, dimensión, vector de pasajeros, ¿bien? Y lo íbamos a hacer de 50. ¿Ok? De vuelta, lo necesitaríamos como acá. ¿Qué representaría? ¿Qué sería? Recuerden el otro, era un vector de contadores. Y en este caso es un vector de ¿qué? ¿También es un vector de contadores? Sí. ¿Y cuáles son la cantidad de pasajeros? ¿La cantidad de pasajeros o la cantidad de viajes? Entonces, ¿qué necesitamos utilizar? ¿Tenemos que ir contando o no? Porque recuerda que contar es 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente, fíjense, vamos a necesitar acumuladores, no contadores. ¿Bien? Recuerda que la diferencia entre un acumulador y un contador es qué es lo que sumamos. En el contador sumamos 1 y en el acumulador sumamos una variable.
En este caso, ¿cuál es la variable que vamos a sumar para acumular? Para este caso. Exactamente, la cantidad de pasajeros. Así que lo primero que vamos a hacer es, como es un acumulador, una de las cosas que tenemos que hacer es inicializarlo en 0, igual que los contadores. Entonces, vamos a inicializarlo de vuelta en 0, vamos a ponerle i, que empiece en 0, termine en 49, y lo ponemos. A ver, tú puedes. Índice i. Siempre tiene que ser. Acá ustedes le pueden poner esto que está acá. Déjenme un segundo, me faltó acá. El nombre de la variable de control puede tener cualquier nombre, el nombre que ustedes quieran. Yo acá le pongo ahí porque tipo jodido, le pongo el mismo nombre. Pero ustedes le pueden ir poniendo, por ejemplo, a esta arriba le hubiesen puesto C, al de abajo le hubiesen puesto P, y estaría también bien. El nombre de la variable, esta variable que está acá se llama variable de control, y el nombre de esa variable es cualquiera, que ustedes quieran. ¿Mm? Obviamente que adentro, si acá le ponen P, adentro lo tienen que hacer como referencia a P. Bien, entonces, como les había dicho, al momento de acumular, es exactamente igual a contar. La única diferencia es que, ¿qué es lo que vamos a sumar? En este caso va a ser B pasajero, en el índice número de agencia, menos 1, ¿bien? Porque estamos guardando agencias, por eso yo les decía que era importante identificar cuál es el que estamos guardando. Y acá le vamos a acumular la cantidad de pasajeros. Le ponemos el CBB. Una vez que ya tenemos esto, tendríamos que pasar a la siguiente parte, porque ¿qué es lo que nos está pidiendo de esos? De todos esos que tenemos ahí. Exactamente, necesitaríamos mostrar la agencia que menos tenga. ¿Cómo podemos sacar el cálculo de la agencia que menos tiene? Podríamos acá aplicar un algoritmo de búsqueda de menor. Hasta incluso, tal vez, podríamos, sí, aplicar el algoritmo de búsqueda de menor. ¿Se acuerdan cómo era un algoritmo de búsqueda de menor? Acá ustedes utilizamos ya anteriormente, hasta incluso funciones que buscaban el más chico de un vector. Podríamos llegar hasta incluso reutilizar alguna de esas funciones. ¿Se les ocurre? No, lo que se me ocurre a mí es guardar el primero y después con una decisión. Si va a ser una menor, lo guardamos. Pero con varias decisiones porque guardas el primero y el 49 más por comprar. Sí, o sea, paro el vector contra la primera, o sea, la posición del vector. Perfecto, perfecto. Eso lo podríamos hacer. Fíjense, vamos acá. Crearíamos el menor, ¿bien? Y en el menor guardaríamos la posición del primero elemento. O sea, B pasajero. En el índice 0. 0. Bueno. En el índice 0. Y luego lo que hacemos es buscar cuál es. Buscamos el menor. Ah, claro, pero nos está diciendo el número de agencias, así que con solamente buscar el menor no me serviría. Lo que podríamos hacer es decir que la agencia menor es la 1. Asumimos como que la primera agencia, o incluso le podremos poner el 0, la primera posición es el menor. Y después vemos si hay alguna otra posición que lo supera, ¿no? No lo supera, o sea, es más chico. Si hay alguna que sea más chico. Entonces lo que vamos a hacer es recorrer el vector. Vamos a poner i. No lo empezamos en 0, lo empezamos en 1, porque ya el 0 ya lo tenemos. El 0 ya dijimos que era el más chico, es este que tenemos acá.
Luego vamos hasta 49. De uno en uno. Y ahora, para cada uno de los elementos del vector, vamos a ir viendo si el menor, lo que tenemos guardado en la posición menor, ese es hasta ese momento, sigue siendo el menor hasta ese momento, o si hay otro más chico que él. Entonces lo que vamos a hacer es, vector de pasajeros, en el índice. Y si es menor, ¿dónde está? Mayor, si es menor, al vector de pasajeros, en el índice agencia menor. O incluso le podríamos poner posición menor, ¿no? Pos menor. Así no los confundo. Parece que va a ser más semántico. Pos menor. ¿Bien? Si esto se cumple, lo que vamos a hacer es que la nueva posición menor va a ser igual. ¿Ok? Fíjense, voy buscándolos y si encuentro que este es el más chico, la posición del más chico, me lo voy guardando. Por lo tanto, ahora acá afuera, yo en pos menor voy a tener la posición del menor. Pero con solo la posición del menor no me sirve. Porque no me sirve solo la posición del menor. ¿Qué tendría que hacer? Para que esa posición del menor se transforme en el número de agencia. No, eso sería la cantidad mínima de lo que dice Brian es, si la posición del menor me dice 6, ¿qué agente? No, el vector del 6 no, porque eso sería la cantidad de pasajes. Fíjense que me está pidiendo el número de agencia. No me está diciendo qué cantidad es la menor. Me está diciendo cuál es el número de agencia que tiene menor cantidad. Entonces nosotros lo que vamos a mostrar es el número de agencia, no la cantidad. Porque no me pide mostrar la cantidad. La cantidad lo necesitamos guardar, porque necesitamos saber cuál es el menor. Claro, por eso, pos menor, yo tengo la posición en donde está el más chico. Bien, ¿cómo hago para que esa posición se transforme en el número de agencia? Exactamente. Entonces le ponemos, lo tiró así como si nada y resultó ser, no, y resultó ser verdad. Entonces le ponemos agencia menor, 2 puntos, y acá pondríamos posición del menor, En caso que el tercer pida más. tipo, si hay una agencia que no vendió ningún pasaje que es 0, pide, pero la menor que sea un 0 a 1. Se tendría que especificar ahí que sea mejor a... O sea, la agencia que menos vendió, pero que al menos haya vendido algo. Que va a ser vendido 1 por lo menos. Bueno, hay que hacer la salvedad esa a la hora de buscar el menor. O sea, en el algoritmo, O sea, en el for hay que hacer hacerlo. haces esa salvedad. Que se cumple eso y que además B pasajeros en I sea mayor a 0. Pero no es tan sencillo, ahí se complica bastante. Sí, por eso. Ya no puedes asumir que el primero es el más chico. Claro. Porque no sabes si el primero tiene 0 o no. Entonces ahí hay que hacer toda una cosa. Bueno, podrías hacer lo que dijo Ángel y ponerle O, posición, el vector posición en la posición menor es igual a 0. Pues si es igual a 0, también lo tenés que reemplazar. Eso quiere decir que el primero fue 0 y encontraste otro que no lo es. Vamos, gente, bueno, le debemos el punto 3, pero es muy sencillo, solamente el if. Un par de un if, con un par de preguntitas aliadas. Después le vamos a subir la resolución en el C++, así lo tienen también. ¿Estamos, gentes? Bueno, entonces, sí, cerramos la grabación. Bueno, gentes, el Zoom ya se pueden ir.